Mis padres siempre quisieron más a mi hermana adoptiva. Pero cuando lancé mi empresa emergente en su graduación, un joven de 24 años creció en lo que parecía un hogar normal de clase media en los suburbios de Boston. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el comportamiento de mis padres no era solo favoritismo. Era una fuente constante de dolor emocional que moldeó toda mi vida. Construyeron su reputación en nuestra comunidad tecnológica como estas personas increíbles que adoptaron a una niña y la colmaron con más atención que a su hijo biológico. No mucha gente sabe cuán profundamente me afectó esto, o cómo eventualmente llevó a la persona que soy hoy. Tenía solo 6 años cuando mis padres trajeron a casa a Sara, ahora de 21, es mi hermana adoptiva. Todo cambió después de ese día. Todavía recuerdo estar sentado en nuestra sala de estar, rodeado de paredes beige y fotos familiares, cuando mis padres mencionaron por primera vez la adopción. No pude contener mi entusiasmo. Había pasado innumerables tardes solo en nuestro patio trasero cercado, creando juegos imaginarios en mi iPad y esperando a que mis padres regresaran de sus trabajos corporativos. Los niños del vecindario eran demasiado mayores o demasiado jóvenes para pasar el rato, y la idea de tener una hermana con quien compartir mis juegos me pareció la solución perfecta a mi soledad. Las primeras semanas con Sara fueron exactamente lo que esperaba. Jugamos Minecraft juntos, compartimos nuestros bocadillos favoritos y finalmente tuve a alguien con quien hablar durante esas tardes tranquilas en casa. Pero el cambio en nuestra dinámica familiar comenzó sutilmente y siguió acumulándose como un programa con una pérdida de memoria, pequeño al principio, pero eventualmente consumiéndolo todo. Mis padres comenzaron a centrar toda su atención en Sara, reestructurando toda nuestra vida familiar en torno a sus preferencias. Las actividades familiares de fin de semana se cancelaban si Sara no estaba de humor. Los planes de cena cambiaban para coincidir con sus gustos. Sus horarios giraban en torno a los eventos escolares de ella, mientras que los míos se trataban como opcionales. Sentí que me estaban borrando gradualmente del código fuente de mi propia familia, volviéndome invisible para mis propios padres. Algunos podrían descartar esto como una simple rivalidad entre hermanos, pero hay una historia mucho más profunda aquí. Una sobre el favoritismo sistemático y su impacto duradero. Recuerdos de la primera infancia. El contraste en la forma en que mis padres manejaban el cuidado de los niños era sorprendente. Una semana después de la llegada de Sara, mi madre renunció a su puesto de alto nivel en la firma de contabilidad donde había trabajado durante 8 años para convertirse en madre a tiempo completo. Esto fue completamente diferente de mi primera infancia, donde regresó al trabajo tan pronto como terminó su licencia de maternidad. Pasé la mayor parte de mi tiempo en el pequeño apartamento de mis abuelos o con un elenco rotatorio de niñeras adolescentes mientras mis padres trabajaban horas extras en sus trabajos corporativos. Esos arreglos de cuidado de niños estaban lejos de ser ideales. Estas estudiantes de secundaria, más interesadas en sus teléfonos que en el cuidado de niños, trataban su trabajo como una oportunidad para enviar mensajes de texto a sus novios o desplazarse por las redes sociales. Pasaba horas solo en mi habitación, aprendiendo codificación básica en una computadora portátil vieja, mientras ellos se sentaban en la sala de estar haciendo vídeos de tic-tac. A veces, sus novios se colaban por la puerta del garaje cuando pensaban que estaba dormido. Les conté repetidamente a mis padres sobre estos incidentes a través de conversaciones nocturnas entre lágrimas, pero ellos simplemente despedían a la niñera actual, solo para contratar a otra que actuaba exactamente de la misma manera. Este ciclo de negligencia continuó durante años, dejándome esencialmente criarme solo mientras ellos se concentraban en sus carreras. Cuando llegó Sara, pensé que todo finalmente cambiaría para mejor. A pesar de tener solo 6 años, inmediatamente asumí mi rol de hermano mayor. Compartí mi tableta con ella. La ayudé a aprender a usar nuestra consola de juegos y le enseñé lo poco que sabía sobre computadoras. Tener a mamá en casa a tiempo completo parecía una ventaja increíble. Imaginé que finalmente haríamos todas esas cosas que había visto hacer a otras familias, como proyectos de codificación juntos o visitar museos de tecnología. En cambio, mi madre dedicó toda su atención a Sara, tratándola como una estrella de las redes sociales en ciernes, mientras esperaba que yo mantuviera mi independencia porque yo era el hermano mayor. La situación del cumpleaños. Las cosas tomaron un giro más complicado cuando mis padres tomaron una decisión que todavía me afecta hoy. Sara había sido encontrada abandonada en un centro comercial y el orfanato no tenía registros de su fecha de nacimiento real. Después de varias evaluaciones médicas y de desarrollo, los médicos estimaron que tenía alrededor de 3 años. En lugar de mantener su fecha asignada del orfanato o elegir literalmente cualquier otro día del calendario, mis padres decidieron que Sara debería compartir mi cumpleaños. Presentaron esta idea como si me estuvieran otorgando algún honor especial, como si compartir el único día que se suponía que era mío fuera un privilegio en lugar de otra pérdida. Celebraciones de cumpleaños.
Esas primeras celebraciones conjuntas de cumpleaños fueron manejables al principio, pero cada año trajo cambios sutiles pero significativos. Si bien todavía recibía regalos y tenía pastel, las fiestas giraban cada vez más en torno a Sara. Parientes y amigos de la familia llegaban con costosos dispositivos tecnológicos y los últimos teléfonos inteligentes para ella, mientras apenas reconocían mi presencia más allá de un casual. ¿Cómo va ese proyecto de aplicación? Todos parecían cautivados por la historia de adopción de Sara, tratándola como una influencer de las redes sociales en lugar de como una niña más. Mientras tanto, me senté allí en silencio, abriendo mis modestos regalos, tratando de no sentirme invisible en mi propia fiesta de cumpleaños mientras la gente se apiñaba alrededor de Sara para escucharla volver a contar la misma historia que habían visto innumerables veces en su Instagram. La decisión de mis padres sobre el cumpleaños compartido todavía me molesta cuando pienso en ello. El orfanato ya le había asignado una fecha oficial, el día en que la encontraron. Teníamos muchas otras fechas familiares importantes para elegir. El aniversario de mis abuelos en marzo, el día del lanzamiento de la startup de mi tía en septiembre, o literalmente cualquier otro día que podría haberse convertido en la celebración especial de Sara. Pero eligieron específicamente mi cumpleaños, alegando que ayudaría a Sara a sentirse más conectada con nuestra familia experta en tecnología. Para la mayoría de los niños, un cumpleaños es ese día mágico en el que son el centro de atención. Pero mis padres transformaron esta simple alegría infantil en otro recordatorio de que la presencia de Sara en las redes sociales y sus necesidades emocionales siempre eran lo primero. Envolvieron esta decisión con bonitas palabras sobre los lazos familiares y el compartir, haciendo imposible para un niño de 6 años expresar cualquier decepción sin sentirse egoísta. Mi tío Mark, un desarrollador de software que parecía entender mi situación, fue el único que me llevó aparte durante esa primera fiesta compartida para preguntarme si estaba realmente de acuerdo con todo esto. Reconoció el dolor detrás de mi sonrisa forzada, pero ni siquiera él pudo cambiar la opinión de mis padres. La creciente división. A los 10 años, los cumpleaños se habían convertido en algo que temía en lugar de celebrar. Sara controlaba todos los aspectos de nuestras celebraciones conjuntas, desde elegir el sabor del pastel, siempre algo digno de Instagram que ni siquiera me gustaba, hasta elegir temas que me hacían sentir como un extra en su contenido de redes sociales. La situación de la lista de invitados fue particularmente injusta. Sara llenaba nuestra casa con 20 o más amigos de sus diversas actividades y círculos de redes sociales, mientras que yo estaba estrictamente limitado a invitar solo a 5 de los míos. Esta regla significaba que tenía que elegir cuidadosamente entre mis amigos del club de codificación cada año, a veces dañando amistades con aquellos que no podían ser incluidos. El punto de ruptura. Mi mejor amigo del club de programación dejó de hablarme durante semanas después de que no pude invitarlo a mi cumpleaños número 11. La desigualdad de estas celebraciones se hizo aún más evidente cuando pedí invitar a un amigo adicional ese año. Mis padres rechazaron la solicitud de inmediato, alegando que ya habíamos alcanzado la capacidad máxima de nuestra casa. Sin embargo, de alguna manera, siempre había espacio para los amigos de Sara, sus madres que necesitaban supervisar y varios influencers de las redes sociales que había conocido en línea. Cuando señalé que mis amigos venían solos y no necesitaban supervisión, mis padres descartaron mis preocupaciones con su excusa estándar de que las niñas necesitaban más protección en la era digital. Intenté varias veces sugerir tener fiestas separadas. Cada intento terminó de la misma manera. Mis padres me callaban con sus respuestas ensayadas sobre el pasado difícil de Sara y su necesidad de validación en las redes sociales. Me recordaban que ella no sabía su verdadero cumpleaños, como si eso de alguna manera justificara el apoderarse del mío, o mencionaban su comienzo traumático en la vida por centésima vez, ignorando por completo que estaban creando un nuevo trauma al descartar constantemente mis sentimientos. Estas conversaciones siempre me dejaban sintiéndome culpable por siquiera mencionar el tema, como si de alguna manera fuera egoísta por querer un día para celebrar mis propios logros. Encontrar mi camino. Eventualmente, dejé de luchar por mi cumpleaños. Aprendí a sonreír y a desempeñar el papel que me habían asignado en lo que se había convertido en el día especial de Sara con su hermano menos famoso. El dolor no desapareció. Simplemente se convirtió en un dolor familiar que afloraba cada vez que la veía desenvolver el doble de regalos que yo. Sus últimos vídeos de unboxing obteniendo miles de me gusta mientras que mis logros de codificación pasaban desapercibidos. El único punto brillante en todo esto fue descubrir mi pasión por la programación. Comenzó de a poco, escribiendo scripts simples para automatizar mis tareas durante esas tardes solitarias. Pronto estaba pasando cada momento libre aprendiendo diferentes lenguajes de programación, viendo tutoriales de codificación y creando pequeñas aplicaciones. Mi computadora portátil se convirtió en mi escape, llena de líneas de código que podía controlar y moldear exactamente como quería. Esto era algo que me pertenecía por completo,
algo que Sara no podía compartir ni controlar con su presencia en las redes sociales. El ascenso al éxito. Lo que comenzó como un pasatiempo terapéutico en mi adolescencia se había convertido en una startup prometedora a los 20 años. Pasé innumerables noches escribiendo código, depurando aplicaciones y administrando mis repositorios de GitHub mientras trabajaba durante el día en un centro local de soporte técnico. Mi aplicación, diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a optimizar su presencia en las redes sociales, irónico, lo sé, comenzó a llamar la atención en la comunidad de startups. Pronto tuve usuarios regulares de todo el país, y los capitalistas de riesgo comenzaron a darse cuenta. Mi pequeño apartamento se transformó en una sede improvisada para startups, con pizarras blancas cubriendo cada pared y varios monitores mostrando análisis de usuarios en tiempo real. Después de 3 años de una cuidadosa planificación financiera, trabajando turnos de tiempo extra y reinvirtiendo cada centavo de las ganancias, finalmente conseguí una ronda significativa de financiación. El momento se alineó perfectamente con el lanzamiento oficial de mi aplicación en una de las conferencias de tecnología más grandes de San Francisco. El anuncio. El lugar de la conferencia era todo lo que soñaba. Moderno, elegante y lleno de inversores potenciales y medios de comunicación tecnológicos. Había pasado meses preparándome para este momento, perfeccionando mi presentación y asegurándome de que cada función de mi aplicación fuera impecable. Cuando les conté a mis padres sobre el próximo evento de lanzamiento, su reacción siguió un patrón familiar. Parecían emocionados, durante unos 5 minutos. Antes de que mi mamá mencionara que Sara estaba terminando su título en negocios casi al mismo tiempo. Antes de que pudiera siquiera terminar de describir mis planes de presentación, ya estaban sugiriendo que lo combináramos con la celebración de graduación de Sara. Piénsalo, dijo mi mamá, mientras se desplazaba por las últimas estadísticas de Instagram de Sara. Podemos invitar a todos una vez en lugar de hacer que vengan a 2 eventos separados. Mi papá asintió con la cabeza, agregando que Sara incluso podría hacer una transmisión en vivo de ambas celebraciones juntas. Ni siquiera parecían notar la ironía de intentar fusionar una vez más mi hito con el de Sara. El enfrentamiento. Me negué de inmediato, explicando que este evento de lanzamiento necesitaba centrarse en mi empresa y en los inversores potenciales. Mis padres parecían sorprendidos por mi resistencia, como si no pudieran comprender por qué no querría compartir el foco de atención de mi conferencia de tecnología con la celebración de graduación de Sara. Siguieron presionando, diciendo que estaba siendo difícil y egoísta, usando sus tácticas de culpabilidad familiares para facilitar las agendas de redes sociales de todos. Resurgieron las mismas frases que habían usado durante mi infancia. Es solo una presentación y ¿por qué no puedes ser más comprensivo con la carrera de influencer de tu hermana? Sin embargo, esta vez fue diferente. Había pasado años construyendo esta startup desde cero, depurando código hasta el amanecer, lidiando con fallos del servidor y aprendiendo todo sobre cómo dirigir una empresa de tecnología mediante prueba y error. Me mantuve firme y les dije directamente que este evento se trataría solo del lanzamiento de mi aplicación. Sus intentos de hacerme sentir culpable ya no funcionaban. Cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, mis padres sugirieron que tal vez no asistirían a la conferencia en absoluto. Por primera vez en mi vida, los miré a los ojos y les dije que esa era su decisión. La comprensión. Toda la situación me dejó frustrado, pero más seguro que nunca de mi decisión. Aquí estaba yo, su hijo, logrando algo significativo en el mundo de la tecnología completamente a través de mis propios esfuerzos. Y en lugar de estar orgullosos y ser solidarios, estaban tratando de diluir mi logro haciéndolo girar en torno a la presencia de Sara en las redes sociales nuevamente. Incluso como adulto con una startup prometedora, no podían verme como merecedor de mi propia celebración. Los mismos patrones de mi infancia se repetían, pero esta vez no era un niño de 6 años al que se podía convencer de compartir su día especial. La venganza perfecta. Después de compartir mi frustración en un foro de tecnología, recibí cientos de respuestas, pero un comentario de un compañero desarrollador realmente me llamó la atención. Señalaron que mis padres, sin saberlo, me habían dado la oportunidad perfecta para vengarme. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. El lanzamiento de mi aplicación naturalmente eclipsaría una graduación universitaria, especialmente con el respaldo del capital de riesgo y la atención de los medios que había asegurado. La gente siempre está más interesada en la próxima gran innovación tecnológica que en el título de otro influencer de las redes sociales. La configuración. En lugar de luchar contra una celebración combinada, les envié un mensaje a mis padres aceptando su plan. Les dije que lo había reconsiderado y que pensé que tenían razón al reunir a todos para un gran evento. Mis padres estaban encantados con mi aparente cambio de opinión, probablemente pensando que sus viajes de culpa habían funcionado de nuevo. Mantuve esta actitud cooperativa durante todas las reuniones de planificación,
asintiendo con la cabeza mientras discutían los temas de decoración y las opciones de catering que se verían bien en las redes sociales de Sara. Mis padres tomaron el control completo de la planificación de la fiesta, tal como esperaba. Contactaron a todos nuestros familiares y amigos, organizaron el catering y reservaron un lugar caro con iluminación perfecta para fotos y transmisión en vivo. Cada decisión se tomó de acuerdo con las preferencias de Sara, desde la combinación de colores hasta el tipo de música que se reproduciría en sus TikToks de celebración de graduación. Las tarjetas de invitación que diseñaron fueron la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Crearon estas elegantes tarjetas con bordes dorados celebrando la graduación de Sara, en letras grandes y elegantes en la parte superior, completas con sus identificadores de redes sociales y hashtags. El lanzamiento de mi aplicación no se mencionó en ninguna parte, ni siquiera en la letra pequeña en la parte inferior. Mis padres probablemente pensaron que esto me molestaría, pero en realidad funcionó perfectamente para mis planes. Su enfoque completo en el logro de Sara significaba que mi anuncio sería una sorpresa total para todos los asistentes. El momento perfecto. El lugar de la fiesta era exactamente lo que esperarías de mis padres. Habían invitado prácticamente a todos en su red de la industria tecnológica. El momento para mi anuncio no podría haber sido más perfecto, justo después de todos los discursos de graduación. Pero antes de cortar el pastel, capté la atención del camarero y me entregó una copa de champán fresca. La atención de todos se volvió hacia mí cuando me puse de pie, probablemente esperando otro tributo al viaje académico de Sara. En cambio, saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de presentación y la conecté a la pantalla principal del lugar. El anuncio, mi presentación fue concisa y poderosa, exactamente como la había practicado. Simplemente anuncié que, después de años de desarrollo, mi innovadora aplicación de optimización de redes sociales se lanzaría el próximo mes, respaldada por una financiación significativa de capital de riesgo. En cuestión de minutos, se formaron grupos a mi alrededor cuando los invitados de la industria tecnológica preguntaron sobre las características de la aplicación, las oportunidades de inversión y los programas de acceso anticipado. Mi tía, que acababa de terminar de dar un discurso sobre los logros académicos de Sara, ahora estaba mostrando a todos la versión beta de mi aplicación en su teléfono. El contraste entre las reacciones públicas y privadas de mis padres fue sorprendente durante toda la noche. Frente a los invitados, mantuvieron su imagen perfecta, forzando sonrisas y asintiendo con la cabeza mientras los ejecutivos de tecnología y los inversores me felicitaban. Pero pude leer la tensión en su lenguaje corporal. Las manos de mi mamá temblando ligeramente mientras servía el pastel, la mandíbula de mi papá apretándose cada vez que alguien mencionaba posibles oportunidades de inversión. Sara desapareció de su propia fiesta de graduación justo después de que su brindis con champán cayera, con apenas nadie prestando atención a su discurso ensayado sobre su viaje para convertirse en una influencer de las redes sociales. Las consecuencias. Después de que se fue el último invitado y el personal de catering comenzó a limpiar, mi mamá finalmente dejó que su fachada se rompiera. Me arrinconó en la entrada trasera del lugar. La misma mujer que había pasado años enseñándome a compartir el centro de atención, ahora me acusaba de arruinar la celebración de graduación de su preciosa hija. Le expliqué mi posición con calma, señalando que esta celebración conjunta fue idea de ellos, no mía, y que simplemente había hecho un anuncio comercial como estaba planeado. La reacción de mi padre reveló cuán profundamente corría su favoritismo. En lugar de reconocer sus años de trato desigual, inmediatamente me acusó de estar celoso de los seguidores de Sara en las redes sociales. Este era el mismo patrón que había experimentado desde la infancia. Cualquier intento de reclamar espacio para mí mismo era etiquetado como celos. El enfrentamiento final, tu egoísmo, dije finalmente, liberando lo que había estado reprimiendo durante 20 años. Detallé cada cumpleaños, cada celebración, cada momento que había sido secuestrado y transformado en una oportunidad de creación de contenido para Sara. Por una vez, no estaba pidiendo comprensión ni aprobación. Simplemente estaba exponiendo hechos sobre su patrón de comportamiento. Mis padres recurrieron a su estrategia de defensa habitual, reciclando las mismas excusas que habían usado durante nuestra infancia. Una vez más, mencionaron el abandono de Sara, su comienzo difícil en la vida y cómo necesitaba apoyo adicional para construir su presencia en línea. El punto de ruptura. De lo que ninguno de nosotros se dio cuenta fue de que Sara había regresado al lugar y estaba parada en la puerta durante nuestro enfrentamiento. Irrumpió en la habitación, con el rímel corriendo por su rostro, poniendo la exhibición emocional que siempre le había funcionado tan bien para sus blogs. Sus acusaciones salieron a raudales, alegando que siempre la había odiado, que estaba celoso de su éxito en las redes sociales. La realidad era que había pasado mi infancia tratando de ser el hermano mayor perfecto, renunciando a mi espacio y mis celebraciones mientras me decían que nunca era suficiente.
Ahora ella actuaba como si hubiera sido víctima de mi resentimiento en lugar de la beneficiaria del constante favoritismo de nuestros padres. Las consecuencias. Los días posteriores a la fiesta mostraron cuán profundamente arraigado estaba el favoritismo de mis padres. En lugar de reconocer cómo sus acciones habían contribuido a la situación, se centraron por completo en los sentimientos heridos de Sara y sus tasas de participación decrecientes. Me llamaron repetidamente, exigiendo no solo una disculpa, sino sugiriendo que debería financiar su próxima gran campaña en las redes sociales para ayudarla a recuperarse del estrés. Lo absurdo de su solicitud fue asombroso. Querían que gastara miles de dólares de los fondos de mi startup para compensar a Sara porque los inversores potenciales habían mostrado un interés genuino en mi aplicación en lugar de en su graduación. La resolución. Mi respuesta a sus demandas fue simple. Me fui. Después de años de tratar de ser comprensivo y complaciente, terminé de jugar su juego. Mis padres parecían sorprendidos de que no me rindiera inmediatamente y me disculpara como lo había hecho tantas veces antes. Las lágrimas de Sara siempre habían sido su carta de triunfo, pero esta vez no estaban funcionando. El hecho de que no pudieran ver la hipocresía, Sara molesta por compartir la atención en una fiesta mientras que me habían obligado a compartir o ceder el centro de atención en cada celebración durante 20 años, me demostró que nada cambiaría jamás. Epílogo. Esta no era la primera vez que intentaba abordar estos problemas con mi familia. Durante mi adolescencia y principios de los 20, intenté múltiples conversaciones con mis padres sobre su favoritismo. Elegí diferentes enfoques. Tratar de tener discusiones tranquilas durante las cenas familiares, escribirles correos electrónicos detallados explicando mis sentimientos, incluso sugerir terapia familiar. Cada intento se encontró con la misma respuesta. Sara tuvo un comienzo difícil en la vida. Esta frase se convirtió en su excusa universal, una forma de descartar cualquier dolor o frustración que expresara. El presente. Me mudé de su casa a los 21 años, usando las ganancias iniciales del desarrollo de mi aplicación para alquilar un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Desde entonces, nuestra relación se ha vuelto cada vez más superficial. Intercambiamos mensajes de cumpleaños, compartimos actualizaciones importantes de la vida y ocasionalmente nos vemos en reuniones familiares, pero ya no hay una conexión real. No hay conversaciones profundas ni intercambio emocional. Todavía no entienden por qué me he distanciado. Todavía me culpan por no ser más complaciente con las aspiraciones profesionales en las redes sociales de Sara. Pero he dejado de esperar que cambien o que vean las cosas desde mi perspectiva. Actualización final. Justo cuando pensaba que mis padres habían llegado a su límite con el drama de la fiesta de graduación, lograron sorprenderme con una demanda aún más escandalosa. Antes del lanzamiento oficial de mi aplicación, aparecieron en mi apartamento sin previo aviso. Al principio actuaron de manera informal, preguntando sobre los preparativos del lanzamiento mientras se sentaban torpemente en la silla de mi desarrollador. Pero luego revelaron su verdadera razón para visitarme. Querían que contratara a Sara como gerente de redes sociales de mi empresa. Su justificación fue que, dado que tenía un título en negocios, no debería tener que pasar por la búsqueda de empleo normal como todos los demás. Parecían pensar que mis años de arduo trabajo construyendo la startup significaban que estaba obligado a proporcionarle a Sara una carrera preparada. La conversación rápidamente se volvió surrealista cuando mis padres enumeraron las cualificaciones de Sara para administrar la presencia de mi empresa en las redes sociales. Según mi papá, sus principales credenciales eran que era experta en redes sociales, tenía un título genérico en negocios y tenía muchos seguidores, como si el número de seguidores tuviera algo que ver con dirigir una startup tecnológica. Había pasado años aprendiendo sobre desarrollo de aplicaciones, diseño de experiencia de usuario y operaciones comerciales, pero aparentemente los seguidores de Instagram de Sara superaban toda esa experiencia. La resistencia final. Cuando pregunté sarcásticamente si había algo más que quisieran que hiciera por su preciosa hija, mi mamá no perdió el ritmo antes de sugerir que Sara también debería ser la que presentara nuestra aplicación en la conferencia de lanzamiento. ¿Su razonamiento? Compensaría que Sara se sintiera eclipsada en su fiesta de graduación. Querían que le entregara un puesto clave en mi startup a alguien con cero experiencia en tecnología y que la dejara ser la cara del lanzamiento de mi aplicación. Todo porque pensaban que Sara merecía otro momento en el centro de atención. Pero esto ya no se trataba de compartir juguetes o fiestas de cumpleaños. Este era mi sustento, mi logro profesional, algo que había construido desde cero sin ninguna ayuda de ellos. Su reacción a mi negativa siguió el patrón familiar de manipulación emocional que habían usado a lo largo de mi vida. Primero vinieron los viajes de culpa, luego las acusaciones de egoísmo y finalmente las amenazas. Mi mamá pronunció su ultimátum con la misma certeza que había usado cuando me obligó a compartir mis cumpleaños. O le daba a Sara lo que quería o no asistirían al evento de lanzamiento. La mirada de suficiencia en el rostro de Sara mientras hacían esta amenaza me dijo que esperaba que cediera como siempre lo había hecho antes. En cambio,
Hice algo que los sorprendió a todos. Acepté sus términos y les dije que no vinieran en absoluto. El lanzamiento. El lanzamiento de la aplicación superó todas mis expectativas. Incluso sin mi familia inmediata allí, la sala de conferencias estaba llena de colegas de la industria tecnológica que me apoyaban, probadores beta leales e inversores. Mi tío Mark, que siempre había entendido mi situación, estaba en la primera fila grabando toda la presentación. Cuando otros parientes preguntaron torpemente sobre la ausencia de mis padres, les dije la verdad sin vergüenza ni disculpas. Algunos ofrecieron palabras de compasión, mientras que otros parecían incómodos, pero ya no me importaba manejar los sentimientos de otras personas sobre la situación de mi familia. Las consecuencias. Mi aplicación ha prosperado desde el lanzamiento, con un crecimiento de usuarios que supera nuestras proyecciones iniciales. La financiación del capital de riesgo nos ha permitido ampliar nuestro equipo de desarrollo y agregar nuevas funciones más rápido de lo planeado. Mis padres intentaron su habitual tratamiento silencioso, esperando que yo viniera a disculparme como lo había hecho tantas veces antes. Pero su silencio se ha vuelto pacífico en lugar de doloroso. Ya no siento la necesidad de hacerme más pequeño para acomodar su visión de la familia perfecta. La comunidad tecnológica se ha convertido en mi nuevo sistema de apoyo. Mis proyectos de codificación y el éxito de la startup me han dado algo que mis padres nunca pudieron: validación basada en mis propios méritos, en lugar de en comparación con Sara. En estos días, cuando me desplazo por las métricas de éxito de nuestra empresa o leo reseñas positivas de los usuarios, siento una sensación de logro que ninguna fiesta de cumpleaños compartida podría igualar.